eso hace el socialismo científico. Una diferencia que separa el socialismo científico del socialismo utópico es repudiar la religión y aprobar el uso de la fuerza y la guerra. ¿Correcto? Eso es lo que hace el socialismo, lo que diferencia el socialismo científico del utópico, que se rechaza la religión y se aprueba el uso de la fuerza y la guerra. ¿Quién aprueba la fuerza, la guerra o la revolución y rechaza la religión en su ideología, según lo que menciona Marx? Pues el socialismo científico. Marx decía, la religión es el opio del pueblo. Bueno. 8. Que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro. ¿Quién dijo esta expresión? Por ahí está en una presentación de PowerPoint con la cual trabajamos. ¿Sí? Y también la mencioné en clase. A. Friedrich Engels, que es el amigo de Carlos Marx. B. Friedrich Nietzsche, o Nietzsche, también se puede pronunciar, Friedrich Nietzsche, que no tiene que ver con ese concepto que está ahí, que nos están preguntando, que el ateo y vitalista que se aferra a la vida, eso es vitalista Friedrich Nietzsche, no es la respuesta. C. Guillermo Leibniz, un racionalista que fue matemático, bastante racionalista y digamos sistematicista, es decir, determinista, que creen en la razón para todo, hay una razón de ser para todos. Juan Jacob Rousseau. Entonces la respuesta es Juan Jacob Rousseau, filósofo moderno de aquellos filósofos llamados ilustrados, ¿correcto? Bueno. 9. El ser humano que insultó a su enemigo creando la civilización en vez de arrojarle una piedra, ¿sí? El ser humano que insultó a su enemigo creando la civilización en vez de arrojarle una piedra. Bueno, ¿quién dijo eso? Friedrich Engels. B. Friedrich Nietzsche. C. Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis. Y D. Friedrich Hegel. Entonces la respuesta fácilmente es Sigmund Freud, porque ya nosotros ya lo habíamos visto por ahí en unas reflexiones que hicimos en clase. Bueno, la número 10. Fue seguidor de Federico Hegel y volteó el idealismo hegeliano en materialismo. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, siguió a Federico Hegel. Hegel era idealista, creó un sistema para explicar toda la realidad desde el idealismo. Entonces, este filósofo tomó la filosofía de Hegel, siendo seguidor de él, y cogió esa ideología de Hegel y la volteó, la puso de cabeza. Es decir, el idealismo hegeliano, ¿sí?, lo convirtió en materialismo, ya que el idealismo es lo contrario al materialismo. Entonces, esa tesis la convirtió en materialista, ya que pues, Hegel no habla de la hambre, ni de la sed, ni de las necesidades, ni de los medios. Entonces Marx sí habló de eso, porque Marx era seguidor de Hegel y no contraria a Hegel del todo en su socialismo científico Carlos Marx, pero pone a voltear, a cambiar el idealismo hegeliano a un materialismo donde se mira la realidad material, que si tiene hambre, que si tiene sed, los medios de producción, el trabajo, la vida cotidiana. Entonces, ahí dice A. Platón, B. Ludwig Wittgenstein, C. Carlos Marx, D. Aristóteles. Sabemos que la respuesta es Carlos Marx, según lo he explicado. Bueno, vamos con la 11. Cuando el ser humano es el centro de todo. Si el ser humano es el centro de todo, fíjese la palabra humano. A. Humanismo. B. Teocentrismo. Teo significa Dios, o sea que el centro de todo es Dios. Ahí se está preguntando por el ser humano, no por Dios. C. Ilustración. D. Antropocentrismo, que significaría que el ser humano es el centro de todo. Entonces, cuando el ser humano es el centro de todo, históricamente se le llama humanismo. Entonces no estaría tan mal contestado. Pero si el ser humano es el centro de todo, antropos en filosofía, y en política también en filosofía, antropo significa hombre y centrismo pues centro, o sea, centrarse en el ser humano. Entonces,
Cuando el ser humano es el centro de todo, entonces es antropocentrismo, ¿correcto? Que el ser humano es el centro de todo. Y si la pregunta es histórica, si esta misma pregunta se hiciera en sociales, la respuesta sería humanismo, ¿correcto? Entonces digamos que en este caso les valgo algo si es la A, pero la mejor respuesta es la D, ¿correcto? Bueno. 12. Plantea que el ser humano es un animal racional y político. A. Sócrates. Sócrates plantea o dice, solo sé que nada sé, conócete a ti mismo, la virtud es lo mejor, nadie puede saberlo todo. ¿Sí? Sócrates, el filósofo Sócrates, ¿sí? Maestro de Platón. Bueno, es un filósofo griego antiguo. Entonces, plantea que el ser humano es un animal racional y político. Sócrates, no, él no dice eso. Exactamente no. ¿Sí? Bueno. B. Carlos Marx. C. Aristóteles. Y D. Bertrand Russell. Bueno, ahí la respuesta es Aristóteles, filósofo griego y antiguo. ¿Sí? Bueno, de los clásicos. Los clásicos, acuérdense ustedes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Relativismo. Relativismo, algo que, una misma cosa que puede ser, pero puede no ser, según la situación, según lo que ocurra. Por ejemplo, el azúcar es dulce, pero si alguien está enfermo no le sabe dulce. Entonces, Protágoras de Abdera nos decía, un filósofo sofista antiguo, decía él, Protágoras decía, el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son, de las que no son en cuanto no son. Entonces, algo relativo como, por ejemplo, la luz. Einstein descubrió que la luz era relativa, entonces eso es algo relativo, la luz. ¿Por qué? Porque está aquí y no está aquí, porque la luz viaja en el tiempo. Entonces, la luz está, sí, claro, está y a la vez no está porque viaja en el tiempo, está en el presente, está en el pasado y en el futuro simultáneamente, que eso lo explicó Albert Einstein, que también explicó que si un ser físico logra viajar a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo, podría viajar en el tiempo. Esa es la velocidad que tendría que tener una máquina del tiempo, no precisamente la velocidad que explica en la película de Volver al Futuro, sino mucho más que eso. Claro que pues lo dicen en otra unidad de medida. Entonces aquí se plantea relativismo. A. Aristóteles. B. Carlos Marx. C. Protágoras de Abdera. D. Charles Sanders Peirce. Este último, el Charles Sanders, él es un filósofo de la pragmática, o sea, de la filosofía de las circunstancias, que es una filosofía contemporánea, ¿correcto? Que es típica de la cultura inglesa, de la filosofía inglesa, pero no es la respuesta, ¿no? La respuesta de quien más nos habla del relativismo es Protágoras de Abdera. Un último ejemplo que ya a algunos les he explicado sobre el relativismo es la moda, ¿sí? Por ejemplo, ¿por qué la moda es relativa? Porque pues en un pasado los hombres, los reyes, por ejemplo, usaban vestidos y hoy en día los vestidos los usan las mujeres. Que la falda sea de las mujeres es relativo porque los escoceses usan falda. Entonces, pues la moda, digamos, con el paso del tiempo se modifica, entonces la moda es algo que tiene prácticas relativas y pues por lo tanto conceptos relativos. Ya, hasta los faraones se maquillaban los ojos. Ya, por razones distintas a otras clases de personas, hombres que lo hacen, ¿no? Pues para que ustedes también asocien que hay diferentes cosas, diferentes situaciones y no todas son iguales y hay que distinguirlas y diferenciarlas y asociarlas. Bueno, entonces con eso ya hemos resuelto la primera página de este test. Ha sido un gran gusto colaborarles con esta parte. Recuerden ustedes que deben corregir, contestar, estar atentos a las explicaciones y no después contestar mal siendo que les está explicando una a una. Bueno, ¿listo?